Andanzas y malandanzas. Capítulo 8. De cómo un peligroso enemigo se vio ante el dilema de una sigilosa retirada o una muerte cierta, y de cómo hubo de conducirse. Ladrar en no importa qué tono era el socorrido sistema de Nerón para cuando no sabía qué hacer, o cuando, aun sabiéndolo, no podía hacer otra cosa. No es maravilla, pues, que recibiera ladridos al nuevo habitante del patio que en cierta ocasión hizo su ingreso en brazos de Toribio. Nerón hubiera jurado que era una gallina más, si no hubiera sido porque abultaba mucho más que cualquiera de estas. Entonces, si no era gallina, ¿qué podría ser? El chucho no tenía la menor idea, y en consecuencia se dio a ladrar. Toribio, sin ponerle atención, se llegó a la sombra del amate, donde puso a su prisionero en tierra echado sobre un flanco para desligarle las patas que las traía atadas una con otra, y con la misma pita que sacó de la operación, lo amarró a una estaca, dejándolo en libertad de moverse dentro de un círculo bastante estrecho. Libre de sus trabas, el pájaro misterioso se enderezó sobre sus patas rugosas. Se sacudió las plumas enérgicamente, se rascó bajo un ala con el pico y acabó por quedarse inmóvil recogiendo el cuello y desentendiéndose de cuanto pasaba a su alrededor. No dio señales de vida ni siquiera cuando llegó a la remigia con unos desperdicios de cocina y un tiesto con agua que le puso al pie de la estaca. Algunas gallinas que se habían aproximado atraídas por la novedad reanudaron sus quehaceres habituales con olímpica indiferencia, y la vida volvió a fluir por sus cauces de siempre en el tranquilo patio de Toribio. Nerón mismo, cansado de ladrar sin que nadie se diera por aludido, había acabado por echarse de barriga, con la quijada sobre las patas delanteras, mirando de hito en hito al recién llegado. Se perdían conjeturas sobre quién podría ser, sobre qué intenciones traería, y sobre la actitud que él tendría que asumir, problemas todos ellos de primera importancia, pero no por mucho barajarlos le encontraba la punta al ovillo. Por fin, a fuerza de cavilar, le fue entrando sueño, y ya casi cerraba los ojos cuando observó con renovado interés que el pajarraco había salido de su ensimismamiento y que a la sazón efectuaba una minuciosa inspección visual en todas direcciones. Vio cómo, acto seguido, se ponía a escarbar los desperdicios con el pico y las patas sin dignarse dar un bocado, y vio, en fin, cómo se paseaba de acá para allá con un andar pausado y solemne, a todo lo largo que la cuerda se lo permitía. ¿Qué más quería Nerón? Fue como si le hubieran clavado unas banderillas. Se alzó del polvo de un solo salto y la emprendió de nuevo a desgañitarse. Pero no fue por mucho tiempo, debido a que el plumífero reaccionó por modo extraordinario. Erizó todas las plumas adquiriendo contornos casi esféricos, desplegó la cola en forma de abanico y ensayó unos pasos de danza en compás de 2×4, acompañándose de una imitación, bastante mala por cierto, del ruido de una pandereta. ¡Chon, chon! Nerón no quiso ver en qué paraba todo aquello. Ya con el erizado de plumas había salido andando para atrás como hacía cuando tocaban a retirarse sin perder de vista al enemigo, y al primer panderetazo ya no fue dueño de sí. Dio media vuelta y puso pies en polvorosa. Y no fue por miedo, no. Fue por el dolor que en el ánimo le produjera el espectáculo de un personaje tan circunspecto como respetable, rebajándose hasta caer en las vulgaridades de la coreografía. Y la pena lo atormentó por un largo rato, si hemos de juzgar por el hecho de que no regresó sino hasta que brillaron las estrellas, es decir, al estar bien seguro de que el bailarín se había ido a la cama. Por sabido se calla que al día siguiente no esperó a que saliera el sol para ausentarse, y no volvió sino cuando fue noche cerrada, y así por muchos días sucesivos. Se escabullía entre oscuro y claro, pero no faltaba por la noche de su dormitorio acostumbrado sobre el umbral de la puerta de la cocina. Porque él, a menos de medir obstáculos insalvables, no sentía inclinación alguna a dormir fuera de casa, y esto por varias razones. La primera y principal, que los coyotes tienen la mala costumbre de los merodeos nocturnos, y no le habría caído en gracia un encuentro con gentuza de tal ralea.
Decía, pues, que así pasó mucho tiempo sin poder precisar cuánto. Una vez se atrevió a asomar durante el día a casa de novedades, pero ni siquiera llegó a penetrar en el patio, porque desde afuera alcanzó a ver a su enemigo ya en completa libertad, picoteando acá y allá en llana camaradería con las gallinas de verdad. Según las informaciones más fidedignas que poseo, es muy posible que una vez más, por lo menos, haya repetido el tanteo con idéntico resultado. Entonces, acomodaticio como era él, se conformó con aquel modo de vivir para el resto de sus días. Mas la providencia había dispuesto las cosas de otra manera. Una noche hubo una llovizna persistente. Si bien las tejas impedían que el agua calara al héroe hasta los huesos, no podían cortar el paso del vientecillo glacial que le hacía castañar los dientes. A tanto llegó la incomodidad que lo indujo a jugar el todo por el todo, yéndose a dormir al interior de la choza. Sin hacer más ruido que una sombra, se metió en un descuido de la gente y fue a buscar sabroso acomodo bajo el tapexco de la remigia. Allí se estuvo quedo, sin osar siquiera rascarse la sarna, pues bien sabía que si lo llegaban a sentir, lo iban a sacar a patadas. Y ahí se quedó dormido. Durmió toda la noche y toda la madrugada y buena parte del día, gracias a la tibieza y sabrosura del lugar que le hicieron el efecto de un narcótico. A la hora de despertar, el sol corría bastante alto y en el dormitorio no había otra persona que él. Sin llegar a explicarse lo que le había pasado, salió de su escondite y se llegó hasta la puerta, atisbando desde adentro a ver por dónde andaría el de la pandereta para escurrirse por el lado opuesto. No viendo más que gallinas, ensanchó su campo visual sacando medio cuerpo al corredor. Nada. Medio intrigado, medio receloso, fue saliendo al patio poquito a poco, husmeando por todos los rumbos. Había en todas las cosas una paz reconfortante, una beatífica placidez. ¿Y el enemigo? Del enemigo no se descubría el menor barrunto. Y el chucho fue envalentonándose a ojos vistas, llegando hasta interrumpir momentáneamente el rastreo para lanzar en redondo una mirada preñada de retos y amenazas. Y cuando más se convencía de que no iba a encontrar al que buscaba, más se empeñaba en buscarlo y mayores ganas sentía de pillarlo para darle una buena. Acabó recorriendo el patio de linde a linde, casi en carrera franca, las narices a ras del suelo, como estampando una rúbrica triunfal a su empeñoso, aunque infructuoso husmeo. Ah, si el miserable volátil hubiera estado a sus alcances, no habría quedado una pluma para contar el cuento. Consciente de su triunfo y orgulloso de su fiereza, adoptó un airecillo de petulancia, no hay héroe sin su debilidad, y se encaminó hacia la puerta de trancas. Y plantándose en la propia entrada, ladró frenéticamente urbi et orbi para que el prófugo, si por azar no andaba lejos, se convenciera de una vez por todas de que él, Nerón, era el único dueño y señor de aquel patio, pues no faltaba más.